Hola, soy Achira. Viajo por el mundo contando historias para sanar el alma y vivir con valor. La vez pasada te empecé a contar la historia de una princesa encerrada en una torre, quien es acechada por un asesino. Si no has escuchado la primera parte, te recomiendo que te devuelvas y escuches todo en orden. Y advierto, esta historia es pesada. Si hay niños escuchando, quizá lo mejor sea que escuchen con un adulto en quien puedan confiar, o por lo menos que tengan con quien hablarlo luego. Vale, volvamos al cuento. Habíamos dejado a la princesa en el altar, justo luego de que el sacerdote los pronunciara marido y mujer. Ella con aquel mercader joven, apuesto, rico, quien venía de tierras lejanas, quien tenía ojos verdes y quien nunca se quitaba los guantes. Pronto serás mía, dijo el hombre, sonriendo. Y la princesa sintió el escalofrío del pánico recorrer su cuerpo. Pero ya era demasiado tarde, ¿no? Ya no podía hacer nada, ¿cierto? Ya estaba casada. Ya había dicho que sí. Ya el hombre le había entregado la dote a su padre. Ya su padre se había gastado la mitad. Todo estaría bien. Todo... todo estaría bien. El hombre le ayudó a empacar sus pocas cosas e insistió en que salieran esa misma noche. La princesa no se lo podía creer. Pero, esposo mío, dijo, creí que tendríamos más tiempo para despedirme bien, para... Ay, pero te va a encantar mi mansión, dijo él. Y nos están esperando tan ansiosos. Vamos, ya verás que te va a gustar mucho. Pero... pero el hombre no prestó atención a sus protestas. Y la princesa pensó, bueno, la verdad es que seguramente sí estaré mejor con él que aquí en este castillo con mi padre. Si no fuera por él, ella tendría que vivir encerrada, maltratada, despreciada, aguantando insultos y a veces hasta golpes, comiendo poco y aguantando frío. Cualquier cosa sería mejor que eso, ¿cierto? La carroza negra con los caballos negros arrancó del palacio, y el rey y la reina ni siquiera se quedaron para verla partir. La princesa se despedía con la mano, pero tan pronto los caballos empezaron a andar, el rey se dio la vuelta y volvió a entrar al castillo, y su madre, la reina, agachó la cabeza y lo siguió. No mires atrás, preciosa. Esta es tu nueva vida ahora. La princesa quería tirarse del carruaje y devolverse corriendo para el castillo, rogarle a su padre que no la obligara a irse con este hombre. Pero ya era demasiado tarde. Ya habían salido, ya no podía decir que no. Ya había dicho que sí. ¿Por qué estamos yendo para el norte? Preguntó la princesa. ¿No habías dicho que tu pueblo quedaba en el sur? ¿Acaso crees que yo no sé llegar a mi propia casa? No, no decía eso. No era nada, discúlpame. Y el sirviente del hombre siguió llevando los caballos que jalaban a la carroza por el bosque frío que daba al norte. La noche estaba oscura, cada vez más oscura, y avanzaron en silencio, la princesa mirando por la ventana, viendo pasar los esqueletos de los árboles. ¡Oh! ¡Alto! Dijo el hombre. Ya llevaban varias horas de camino y estaban en medio de la nada. La princesa no tenía idea dónde estaban, pero era un bosque profundo y espeso. Ven, preciosa, dijo el hombre, bajándose de la carroza y extendiéndole la mano derecha para ayudarla a bajar. De ahora en adelante, solo seremos tú y yo. El hombre le dio unas cuantas monedas de oro al sirviente, quien aló las riendas y le dio la vuelta a los caballos, y se devolvieron al galope por el camino por el que habían venido, hasta que se desaparecieron del todo en la noche. Ahora sí la princesa estaba presa del pánico. Quería gritarle al sirviente que no la dejara, que qué estaba pasando. Quería correr detrás de la carroza, robarse alguno de los caballos y huir. Pero no, ya el sirviente se había ido, ya era demasiado tarde, ya no podía decir no,
Ya no se podía salir de esta. Sígueme, esposa, dijo el hombre, y empezó a desviarse del camino y a meterse por el bosque, por entre los matorrales oscuros. La princesa se quedó congelada sobre el camino. Si empezaba a correr en dirección contraria, de pronto, podría escaparse, esconderse. De pronto lo tomaría por sorpresa. De pronto no la podría encontrar. El hombre se detuvo y se volteó a mirarla, allí de pie, congelada sobre el camino. Dije que me siguieras. Y como la princesa era obediente, así como su madre, agachó la cabeza y lo siguió. Caminaron en silencio durante horas. Horas, horas, horas. Más profundo en el bosque. La princesa sentía que estaban dando vueltas, que el hombre estaba intencionalmente intentando hacerla perder. Pero se volteaba y le decía con esa sonrisa helada: ya casi llegamos. No te imaginas la sorpresa que tengo para ti. Hasta que finalmente, ya con los primeros rayos del alba, la princesa a lo lejos alcanzó a divisar una cabaña de madera, una cabaña derruida, que parecía que no llevaba habitada durante muchos años. ¿Es aquí?, preguntó la princesa. El hombre le sonrió. No, 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 ¿cómo se te ocurre? ¿Traería yo a mi esposa, a mi tesoro, a un cuchitril de estos? ¡Ah, qué tontita eres! Solo vamos a descansar un poco. La princesa se tranquilizó un poco. Claro, él le había dicho que vivía en una mansión, que su madre la estaría esperando con los brazos abiertos, que le daría todo el amor y el cariño de una madre que nunca recibió de la suya. No tenía por qué mentirle, ¿verdad? ¿No vas a entrar?, preguntó el hombre, quien había abierto la puerta de la cabaña derruida, llena de telarañas. La princesa tomó unos pasos tentativos hacia adelante. Alcanzaba a escuchar olas. Estaba en el medio del bosque, pero parece que no estaban muy lejos del mar. Sí, podría ser que tiene un barco atracado en la playa esperándome, que me quería dar una sorpresa. Sí, eso es una explicación razonable. Y sin embargo, el cuerpo de la princesa todavía le gritaba: «Huye, huye, huye. Lánzate desde las rocas al mar. Nada, nada lejos». «Te dije que entraras», dijo el hombre, y ya no sonreía. Y la princesa, como era obediente, así como su madre, agachó la cabeza y entró. «Así sí me gusta», dijo el hombre. «Ahora sí, eres mía». Y el hombre cerró la puerta detrás de ella. «Bueno, esposa mía, ahora sí, te voy a dar la sorpresa. Y para podértela dar, necesito que vengas y me quites los guantes». La historia continúa, por supuesto, pero lo voy a dejar hasta aquí por ahora y lo seguiré contando en el siguiente episodio, porque tenemos mucho de qué hablar. No, no, no. Una de las palabras más difíciles de decir. Es muy fácil decir: no, yo no me dejo. Yo gritaría, yo lo golpearía, yo llamaría a la policía. Yo no. Uno cree que haría esas cosas. Uno cree que tomaría acción. Pero ¿cuántas no nos hemos visto en una situación donde realmente necesitábamos actuar y nos quedamos pasmadas? Nos bloqueamos, nos congelamos y ni siquiera logramos alzar la voz, ni siquiera para decir no. Uy, y uno se siente tan terrible después, se siente tan culpable, tan impotente. Pero yo, ¿por qué no hice nada? ¿Por qué no dije nada? ¿Por qué no me fui? ¿Por qué no grité? ¿Por qué no le di? ¿Por qué no le conté a alguien? ¿Qué me pasa? Y uno se culpa más a sí misma que al que hizo el daño.
Pero ¿sabes una cosa? Si alguna vez has estado en una situación donde realmente necesitabas actuar y te bloqueaste, no es tu culpa. ¿Y sabes por qué no es tu culpa? Porque así te entrenaron y uno hace lo que entrena. ¿Cuántas de nosotras no hemos crecido con una mamá que agacha la cabeza, que llora y se queja, pero no se va? Te está entrenando. ¿Cuántos no hemos crecido con un papá que no acepta un no? Ni siquiera en algo tan sencillo como esta comida no me gusta, no me la quiero comer. Te estaba entrenando. Cuando tu mamá te castigaba de manera continua sin importar lo que hicieras, te estaba entrenando. Te estaba entrenando a aguantar, a ser pasiva. ¿Para qué resistirte si de todas formas te iban a pegar? Y seguramente si te defendías te pegaban más duro. Te han entrenado que decir no trae consecuencias. Te han entrenado que si dices no, te la van a cobrar caro. Y este entrenamiento sigue más allá de la niñez. Cuando tu novio te hace cosquillas y le dices que no, pero sigue haciéndolo, te está entrenando. Te está entrenando a aceptar algo que no te gusta. Y después, cuando quiera hacerte algo más que cosquillas, ya sabrás que no valdrá resistirte ni decir que no. Cuando estabas pequeña, no tenías cómo escapar. Pero ahora que estás grande, sigues sintiendo que no tienes cómo escapar, que estás indefensa. ¿Has visto que a los elefantes se les amarra de estacas muy pequeñas? ¡Los elefantes! Un elefante es tan fuerte que con su trompa puede arrancar un árbol de raíz. Y sin embargo, lo amarran a una estaquita clavada en el suelo y lo dejan ahí. Y saben que de ahí el elefante no se va a mover. ¿Por qué? Porque lo agarraron desde chiquito. Y cuando estaba chiquito lo amarraron a un tronco grande que el elefantito bebé no era capaz de mover. Y el elefantito bebé luchaba y luchaba y luchaba para soltarse. Y nunca pudo soltarse. Hasta que finalmente dejó de luchar. Y cuando ya deja de luchar, ya no tienen que atarlo. Porque el elefante todavía se siente atado. Eso se llama indefensión aprendida. Y lo han estudiado mucho. Un psicólogo estadounidense llamado Martin Seligman, por allá en los años 60 realizó un experimento psicópata, horrible. ¿Por qué es que tantos estudios y experimentos psicológicos tienen que ser tan terribles? ¿Por qué es que no podemos aprender estas cosas que todo el mundo ya sabe simplemente con observar? Pero bueno, este psicólogo agarró a varios perros y empezó a torturarlos con choques eléctricos. A algunos de los perros les permitía una vía de escape o alguna forma de prevenir los choques, pero a los otros no importaba lo que hacían los perritos. La tortura seguía y nunca sabían cuándo iba a venir, cuánto iba a durar o cuándo se iba a acabar. Y luego de hacer esto varias veces, ya tenían a los perritos bien entrenados y realizaron la segunda fase del experimento. Metieron a los perritos en una jaula, donde en una parte de la jaula recibían choques eléctricos y en la otra parte de la jaula no. Los perritos que antes habían podido escapar o prevenir los choques de alguna manera, tan pronto sintieron el primer dolor, el primer choque, empezaron a correr, a ladrar, a brincar, a buscar desesperados hacer algo, hasta que encontraron la parte de la jaula que no dolía y ya, estaban bien. Ay, pero los perritos que antes habían aprendido que nada de lo que hicieran iba a parar el choque eléctrico, simplemente se quedaron quietos sin hacer nada y solo gemían al recibir los choques. Se quedaron quietos sin hacer nada y solo gemían al recibir los choques. A eso nos han entrenado, a ser pasivas, a aguantar, a no decir no. Y ese entrenamiento está, pero adentro, inculcado, programado, interiorizadísimo, tanto que muchas veces es inconsciente. Con razón la princesa no pudo decir que no se casaba. ¿De qué serviría? Si ya había dicho que no se quería casar varias veces y no importó. Con razón la princesa no se bajó del carruaje, aunque su cuerpo le gritaba
detestaba que no se fuera con él. ¿Para qué? Si su padre solamente la obligaría a volverse a montar. Con razón la princesa no salió corriendo en el bosque. ¿De qué le ayudaría eso? El hombre la alcanzaría y sería peor. O por lo menos, eso creía ella, porque así la habían entrenado. Pero ven, te pregunto, ¿dónde era más fácil escapar? ¿En el bosque o en el castillo? ¿En la cabaña o en el bosque? Cuando su padre la prometió en matrimonio, era tarde, pero cuando dijo sí, acepto ante el sacerdote, era más tarde. Cuando se subió a la carroza y se alejó del castillo, era más tarde aún. Cuando vio que iban en dirección contraria a la que le habían prometido, era más tarde aún. Cuando el sirviente los abandonó en el bosque, cuando llegaron a la cabaña, cuando le cerró la puerta, cuando le dijo que le quitara los guantes. Cada paso es un paso más tarde, lo que quiere decir que cada paso anterior fue un paso menos tarde. Entre más lejos te dejes llevar, más difícil será escapar luego. Quizá te parezca que ahora ya estás demasiado metida, que ya no hay forma de salirte, que ya no puedes decir que no, y que por lo tanto tienes que seguir. Pero si sigues, mañana será más tarde que hoy. Pero es que ¿qué sentido tiene decir no si no me lo van a valer? Cariño, siempre hay formas de hacerlo valer. Desde el primer momento, la princesa pudo haberse puesto a gritar, a aferrarse a su madre, a gritarle a su padre que si la obligaba a hacer esto jamás lo perdonaría. Pudo haber pataleado, hecho un escándalo. Pudo haber declarado huelga de hambre. Pudo haber tomado una espada y, como loca, amenazar con atacar a cualquier persona que se le acercara. Pudo haber exigido que el hombre se quitara el guante. Pudo haber saltado y corrido y habérselo arrebatado ella misma antes de que cualquiera pudiera reaccionar y frenarla. Quizá nada de esto la hubiese salvado, pero quizá sí. Era más fácil salvarse estando en el castillo que estando en el bosque. Pero cuando estás entrenada a aguantar, cuando tienes esa indefensión aprendida, va a ser demasiado difícil cambiar por completo tu forma de responder. Y no puedes esperar hasta que sea de vida o muerte para decir no por primera vez. No lo lograrás. O bueno, de pronto, pero no pinta muy bien. Uno hace lo que entrena. Y si estás entrenada para congelarte, cuando sea vida o muerte, te vas a congelar. Pero te tengo una buena noticia. Congelarte y aguantar fue algo que aprendiste. Y por lo tanto, lo puedes desaprender. Te va a costar. Tendrás que comprometerte realmente con ello, porque es mucho más difícil desaprender que aprender. Pero sí es posible. Pero tienes que empezar ya. Y tienes que empezar de a poquitos, en un ambiente seguro. No puedes esperar hasta que estés en peligro para aplicarlo. Lo tienes que poner en práctica, vez tras vez tras vez, así como pusiste en práctica el aguantar y el quedarte callada. Puedes empezar por algo tan sencillo que parece absurdo. Mírate al espejo y di no. Di la palabra no. Repítela. Practica diciéndolo en voz alta. Imagínate escenarios donde dices no y donde te respetan el no. Imagínate escenarios donde dices no, no te respetan el no, pero logras frenarlos. Imagínate siempre tomando acción. Pero no basta con imaginártelo. Lo tienes que llevar a la práctica, a la vida real. Y repito, tienes que hacerlo de a poquitos, en un ambiente seguro. Búscate una amiga, un hermano, los hijos. Esto es un ejercicio maravilloso para hacer con los hijos. Cualquier persona con la que te sientas cómoda y tranquila, cualquier persona en la que puedas confiar. Y realiza ejercicios de consentimiento. Lo más simple, lo más fácil. Túrnense, la una pide permiso. ¿Está bien si te toco la mano con un dedo? Sí, listo. Tú me dices cuándo paro. Y tan pronto la otra persona dice para, inmediatamente la amiga se detiene. De inmediato. Practica esto varias veces. Empieza a reentrenarte, a interiorizar que las personas sí pueden parar cuando les dices no y que tú sí puedes decir no
sin que te castiguen por ello, sin que te lo cobren caro. Practica primero la petición y luego empieza a practicar imponer límites. Si quieres saber más sobre cómo imponer límites, lo explico más a fondo en mi episodio Una petición no es un límite. Cuidado con la nariz del camello. Y cuando te sientas cómoda con tu amiga diciéndole que no, pónganse de acuerdo en que ella seguirá haciendo algo luego de que le digas que no, para tú así poner en práctica algún límite, alguna consecuencia. Si no paras de tocarme la mano, me voy a parar y me voy a ir a la otra habitación. Y te paras y te vas a la otra habitación. Parece ridículo, pero así te entrenaron a ti, con miles de cositas así chiquitas. Y así es que tienes que romper esa programación que te metieron. Y luego, claro, los tienes que llevar a escenarios más complejos, a la vida real. Recuerda empezar con cosas sencillas, siempre en ambientes seguros, o por lo menos razonablemente seguros. Estás en el metro y alguien está escuchando un video de TikTok con el volumen muy alto, y está prohibido hacerlo, y a ti te molesta, y seguramente le está molestando a los demás pasajeros también. Pero nadie dice nada, porque así los entrenaron. Ah, no vale la pena ponerme a pelear aquí. Mejor no digo nada. Cuando puede ser tan sencillo. Buenas, señora, con permiso. Ay, disculpe, señora, es que tienes el volumen bastante alto y me está molestando a mí y creo que le está molestando a los demás pasajeros también. ¿Podrías usar auriculares, por favor? O bájale el volumen por lo menos. Mira qué razonable esa petición, qué amable, qué cortés. Pero cuesta. Uy, es difícil. ¿Uno confrontar a alguien? Decirle a alguien, tienes que dejar de hacer algo que estás disfrutando porque las personas a tu alrededor no lo están disfrutando. A uno le da vergüenza, uno siente susto. Pero si no eres capaz de confrontar a una persona que no conoces, que nunca vas a volver a ver en la vida, que lo peor que puede hacer es insultarte, cosa que es bastante poco probable realmente, de día con otras personas alrededor, cuando estás bien, si no eres capaz de confrontar a esa persona bajo estas circunstancias, ¿cómo vas a ser capaz de confrontar a una persona que sí es parte de tu vida, que tienes que seguir viendo todos los días, cuando esa persona tiene poder sobre ti, cuando están solos, cuando te sientes vulnerable, cuando sientes miedo? Uno hace lo que entrena. Entrenas con tu amiga. Si no dejas de tocarme la mano, me paro y me voy para la otra habitación, para que luego, cuando sea necesario, puedas decir, si me sigues hablando en ese tono, te voy a colgar. Entrenas con la señora del metro, diciéndole, para, que estás incomodando a las personas a tu alrededor, para que luego puedas decir, para, lo que estás haciendo no me gusta y no lo voy a permitir. Y no importa si le baja el volumen o no le baja el volumen. Tú ya tienes tu plan B. Tú ya sabes en qué estación te bajas. Si la persona se enoja y antes le sube más al volumen por molestarte más a ti, y si los demás pasajeros no reaccionan, tú tranquilamente ya sabes a qué parte del vagón te vas a ir. No pasa nada. Pero lo practicas y lo practicas y lo practicas. Cada vez en escenarios más complejos. Te reentrenas, practicas, hasta que alzar la voz y tomar acción se vuelvan tu reflejo y sean tu respuesta automática, así como el pasmarte y aguantar fue tu respuesta antes. Si en el pasado te has quedado congelada y has aceptado cosas que no querías, no te sientas culpable, porque no fue tu culpa, fue culpa de tu entrenamiento. Pero ya no tienes que volver a pasar por eso. Ya no más. De hoy en adelante, sí, desde hoy, puedes aprender a decir no. Puede que te sientas atrapada, que ya dijiste que sí, pero no importa. Uno siempre tiene la libertad de cambiar de opinión, de decir, dije que sí, pero ya no. Así te juzguen, así quedes como la mala del paseo. Tú tienes el derecho y gracias a todas las personas que lucharon y se sacrificaron por esto, también tienes la libertad de cambiar de opinión.
Casi todos los países tienen leyes que te permiten cambiar de opinión, leyes que te permiten decir no, legalmente. Y los países que todavía no tienen esas leyes, que todavía no tienen esa libertad, tendrán que corregir eso en algún momento. Tendrán que haber personas valientes que luchen por corregirlo. No desperdicies el sacrificio de quienes lucharon por darte la libertad de decir no. La princesa no tenía la libertad de decir no. Ella era propiedad de su padre y luego de su esposo. Y sin embargo siempre tenemos formas de hacer valer nuestro no. Así sea, en últimas, escoger la muerte. Eso es un no. Si tienes la libertad de escuchar este podcast, no has llegado a ese punto. Por más atrapada que te sientas, por más tarde que creas que es, tienes todavía cierto grado de libertad. Puede que ahora sea tarde, pero hoy es menos tarde que mañana. ¿Qué cosas estás aceptando que no quieres? ¿A qué cosas te has comprometido que ahora te arrepientes? No te quedes ahí. No te dejes llevar. No, no, no. Gracias por escuchar mis historias. Ahora ve y vive tu propia historia con valor.